Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas noches y un excelente 1 de marzo. En este video vamos a hablar sobre dos cosas. Primero, que la Corte Suprema de repente le dio a la jueza Aileen Cannon aún más poder. Y para finalizar, la ley que enfrenta a Biden y Trump destinaría más de 20 millones de dólares a la frontera. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para así no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que en el final de tenemos una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Y si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. La Corte Suprema de repente le dio a la jueza Aileen Cannon aún más poder. Después de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos retome el caso de inmunidad, Cannon podría hacer que un juicio preelectoral en D.C. sea casi imposible. La decisión de la Corte Suprema de aceptar la apelación de inmunidad del expresidente Donald Trump en el caso de su versión electoral en D.C. de repente le dio a la jueza que supervisaba su caso de documentos clasificados de Florida aún más poder del que ya tenía, según Kyle Cheney y Josh Gerstein de Político. El miércoles, la Corte Suprema programó los argumentos en el intento de Trump de obtener inmunidad presidencial en D.C. para finales de abril, paralizando el caso durante meses. La decisión se produjo cuando se espera que la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon, designada por Trump para supervisar el caso de Florida, reconfigure el cronograma para el juicio de Trump en Florida tan pronto como el viernes, según Político. El juicio en Florida estaba programado para el 20 de mayo, pero durante mucho tiempo se esperaba que fuera retrasado debido a retrasos causados por peleas sobre mociones previas al juicio y pruebas clasificadas. Una decisión de Cannon de retrasar el caso de Florida podría obstruir el calendario a fines de verano, haciendo que un juicio en Washington en el 2024 por los cargos electorales federales sea casi imposible, incluso si la Corte Suprema levanta el congelamiento del caso electoral poco después de su aprobación, argumentó. Escribieron Cheney y Gerstein. Junto con el caso de D.C., los abogados de Trump también presentaron una moción argumentando que la inmunidad presidencial también lo protege de la mayoría de los cargos presentados por el fiscal especial Jack Smith en la investigación de documentos clasificados. Lisa Rubin, analista jurídica de MSNBC, planteó que la moción podría haber sido un factor decisivo para que la Corte Suprema aceptara la solicitud de inmunidad de Trump, y ahora la decisión del tribunal de escuchar la cuestión de inmunidad el 22 de abril probablemente influirá en la programación de la conferencia del juez Cannon sobre ese caso el próximo viernes, tuiteó. Después de todo, el equipo de Trump argumentará con su defensa de inmunidad en juego. ¿Cómo es posible que ella programe un juicio? Míralos exigir la suspensión de todos los procedimientos. Entre otras noticias, la ley que enfrenta a Biden y Trump destinaría más de 20 mil millones de dólares a la frontera. La norma que los republicanos rechazan aportaría fondos a las patrullas fronterizas, los agentes de asilo, los jueces migratorios y los servicios de acogida. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprovechó este jueves su visita a la frontera con México en Brownsville, Texas, para redoblar la presión sobre los republicanos para que aprueben una ley con la que contener la presión migratoria. Biden recordó que nada más llegar al cargo propuso un proyecto de ley para reformar un sistema de migración roto y que en los últimos meses demócratas y republicanos han estado negociando en el Congreso un acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza. Ese acuerdo ha sido torpedeado por Donald Trump, que presionó a los republicanos para que lo rechazasen, y que este jueves participó en paralelo en otro acto en la frontera en Eagle Pass, Texas. La ley habría destinado más de 20 mil millones de dólares para dotar de personal y equipamiento a los servicios migratorios y fronterizos. El proyecto, que parece haber naufragado, incluía fondos para las patrullas fronterizas, los agentes de asilo, los jueces migratorios y los servicios de acogida. Además, incluía una modificación legal que habría permitido a Biden devoluciones en caliente, suspendiendo las normas de asilo al superarse ciertos umbrales en el flujo de entradas. La legislación permite a los inmigrantes solicitar asilo independientemente de cómo lleguen, y llegan en tal cuantía que desborda la capacidad de un sistema de inmigración infrafinanciado. Eso permite en la práctica que los inmigrantes se instalen mientras sus casos se demoran durante años.
La ley habría activado la repatriación inmediata de migrantes al superarse los 5.000 cruces ilegales diarios de media en un periodo de 5 días. Si fracasa el proyecto de ley definitivamente, Biden está analizando la posibilidad de aprobar un decreto con algunas medidas para dificultar el paso de inmigrantes o facilitar su expulsión. Entre las medidas que está estudiando el equipo de Biden figura la de invocar las facultades previstas en la sección 212F de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorga al presidente un amplio margen de maniobra para bloquear la entrada de determinados inmigrantes si ello fuera perjudicial para el interés nacional. Trump recurrió repetidamente a esa norma durante su mandato, incluida su polémica prohibición de entrada a viajeros procedentes de países de mayoría musulmana, que Biden revocó nada más tomar posesión. El gobierno de Biden analiza si se puede aplicar esa disposición al superarse cierto número de cruces ilegales, en línea con la disposición que incluía la ley propuesta. Pero si no se modifica la ley, cualquier decreto contra los cruces fronterizos será probablemente impugnado ante los tribunales. En su intervención de este jueves en un centro de mando de la patrulla fronteriza en Brownsville, Biden pidió a los congresistas republicanos que mostrasen un poco de agallas y no se dejasen intimidar por las presiones de Trump, pero también apeló directamente a su antecesor. En lugar de decir a los miembros del Congreso que bloqueen esta legislación, únase a mí o yo me uniré a usted. Dijo, podemos hacerlo juntos, usted sabe y yo sé que es el proyecto de ley de seguridad fronteriza más duro, eficiente y eficaz que este país haya visto jamás. En lugar de jugar a la política con el tema, ¿por qué no nos unimos y lo hacemos?, añadió. Según la información facilitada por la Casa Blanca, estos son algunos de los puntos clave de la iniciativa que ha quedado de momento y quizás para siempre bloqueada. Patrullas fronterizas. El personal del cuerpo de la patrulla fronteriza se ha mantenido prácticamente estable en los últimos 4 años, a pesar de que los encuentros fronterizos, eufemismo con el que se habla de las detenciones, han aumentado un 250% en el mismo periodo. En la actualidad, solo hay 20.000 agentes de la patrulla fronteriza. El proyecto de ley añadiría más de 1.500 nuevos agentes de aduanas y protección fronterizas, agentes de asilo y reforma del sistema de asilo. La plantilla de oficiales de asilo ha permanecido estancada durante los últimos 4 años y no hay un número suficiente de oficiales de asilo para hacer las revisiones iniciales. Como consecuencia de ello, cada caso de asilo suele tardar entre 5 y 7 años en tramitarse y resolverse. En la actualidad hay aproximadamente 1.000 funcionarios de asilo. El proyecto de ley añadiría 4.300 funcionarios de asilo adicionales y haría que el proceso de asilo fuera más rápido y justo. Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Los centros de detención del ICE están actualmente por encima de su capacidad. Hoy en día, el ICE tiene aproximadamente 40.000 camas de detención. El acuerdo bipartidista las aumentaría a 50.000. Además, sin una acción inmediata del Congreso, el Departamento de Seguridad Nacional tendrá que transferir fondos al ICE de otras misiones críticas o reducir las operaciones del ICE para gestionar un déficit de varios cientos de millones de dólares. Jueces de inmigración. En la actualidad hay un retraso de más de 2 millones de casos para los jueces de inmigración. Cada caso de asilo suele tardar entre 5 y 7 años en resolverse. Sin más jueces, estos plazos y retrasos seguirán creciendo. En la actualidad hay fondos para 734 jueces de inmigración. El proyecto de ley proporcionaría financiación para 100 jueces de inmigración adicionales y su personal asociado. Lucha contra el narcotráfico. En la lucha contra el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, el acuerdo bipartidista financiaría la instalación de 100 máquinas de inspección de última generación para ayudar a detectar el fentanilo en los puertos de entrada de la frontera suroeste. También otorgaría al presidente la autoridad para imponer sanciones a los ciudadanos extranjeros implicados a sabiendas en un tráfico significativo de fentanilo por parte de una organización criminal transnacional. Apoyo local. El proyecto de ley también incluye 1.400 millones de dólares para las ciudades y los estados que están prestando servicios críticos a los recién llegados y agilizaría permisos de trabajo para las personas que están en el país y reúnen los requisitos. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Logan Brown 2190 y un saludo a Pensilvania
Muchas gracias por participar en el canal, tengan muy buenas noches y hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.